Bueno, vamos a ver cómo se extraen los aceites esenciales y por qué son tan potentes. Como les decía, el aceite esencial que se extrae de una planta se extrae por destilado. Destilado significa arrastre de vapor, es decir, se pone en alambiques, abajo se pone a hervir el agua y encima está la parte de la planta. Y esto es muy importante. Acá se diferencia un buen aceite esencial del que no lo es tanto. En esa parte donde se pone la planta debe ir solamente la parte de la planta que tiene el aceite esencial. No debe de ir otra parte de la planta porque puede contaminar el producto final. Y tenemos plantas en donde el aceite esencial está en la madera, por ejemplo, de un árbol, que si entran las hojitas, en el caso del árbol vitae, terminaría siendo un producto, se puede decir, tóxico. Entonces es de suma importancia que solamente se ponga en la parte del destilado, en el alambique, la parte de la planta que tiene el aceite esencial que nos beneficia en la salud. Entonces, eso es una de las cosas que hace doTERRA y que probablemente no se haga en otros lugares, por lo cual los aceites esenciales dejan de tener esta calidad tan pura, esta calidad que también se puede ingerir. No todos, pero en la mayoría de ellos. Bueno, ¿qué más? Se extrae por el vapor, pero ¿qué hay que tener en consideración? Porque si no sería muy fácil, todos podríamos extraer de las plantas que tienen aceites esenciales el aceite esencial con un alambique. Lo que tenemos que saber no solamente es qué parte de la planta tiene el aceite esencial, sino en qué momento es ideal cosecharla. Un momento del día, por ejemplo en el jazmín. El jazmín es una flor muy delicada. Hola Jenny, ¿qué tal? No, recién estamos empezando a explicar qué es un aceite esencial y cómo se extrae. Ok, entonces, les contaba, el jazmín es una flor muy delicada. Esta flor que es tan delicada solamente se puede cosechar a primeras horas de la mañana, porque cuando sale el sol se va evaporando y pierde muchas de sus propiedades. Gracias por los likes, los corazoncitos, las caritas felices, que esto hace que a más personas llegue este video y más personas se enteren de todas las propiedades que tiene un aceite esencial. Entonces, hablábamos del jazmín, que es tan delicado. Entonces, a primeras horas de la mañana hay que cosechar todas las florcitas que se han abierto. Y si conoces la planta del jazmín, sabrás que es una flor muy pequeña. Entonces, hay que agarrar la flor, solamente la flor que ya abrió en las primeras horas de la mañana y llevarla destilado. En ese trayecto no debemos de demorarnos más de media hora para que no pierda propiedades. Entonces, ¿ven lo complejo que puede ser destilar una planta? Ahora, esa es la parte de cuándo, en qué momento cosecharla, en qué momento extraerlo, y cuánto tiempo uno tiene para llevarlo para destilar. Las plantas en general no se deben de guardar porque van perdiendo propiedades, por eso van perdiendo el aroma. Es el aceite esencial que se va evaporando. Entonces, hay algunos que no corren ese riesgo. Por ejemplo, el incienso. El incienso se extrae de la resina seca del árbol, ¿no? Cuando nosotros herimos una planta, un árbol, sale como una sale la salvia o un jugo de la planta, a veces es lechoso, y eso se va poniendo duro. Esa parte dura, esa resina del árbol, es de donde se extrae el incienso. Entonces eso, como ya se saca seco, no va a perder propiedades con el tiempo. La pimienta negra es otra de las plantas, el aceite esencial de pimienta negra, en donde tampoco se van perdiendo las propiedades porque es del granito que ya está seco. Cuando se extraen de semillas tampoco hay esa presión, pero cuando es de una planta fresca, de parte de las hojas, a veces alguna madera y sobre todo los pétalos de la flor, es indispensable actuar rápido. En algunos con mayor celeridad, en otros menos. El más rápido es el jazmín. En otros no hay tanta prisa, pero obviamente no es un producto que se pueda transportar.
que hay que destilarlo en el lugar donde se cosecha. Bueno, entonces ya hemos visto dos cosas que son importantes a la hora de extraer el aceite esencial de una planta. Además de saber en qué parte de la planta se encuentra el aceite esencial, para poder usar solamente esa parte de la planta y que no se contamine el producto final, es decir, el aceite esencial, con alguna otra cosa, entonces usamos solamente esa parte. Ahora sabemos que tenemos a veces tiempos límites o momentos del día para cosechar esa parte de la planta para que tenga la mayor concentración de sus propiedades. Otro factor, además de la hora del día o del mes, según por ejemplo la luna, que tiene incidencia en la parte energética, es la edad de la planta. La planta tiene un ciclo, ¿no?, de edad en donde va aumentando la concentración de los activos y luego, una vez que llega a su madurez, las va a perder. Entonces es muy importante cosecharla en ese momento de madurez para tener todas las propiedades y la mayor concentración de las propiedades que tiene la planta. Entonces ven que no es fácil, entonces hay que tener mucho conocimiento también desde el punto de vista del agricultor y luego de él que destila, que es una profesión milenaria en donde es difícil aprender. No vamos a encontrar una universidad que nos enseñe cómo destilar cada planta. Son conocimientos que se han pasado de familia a familia, de padres a hijos, y tenemos así dinastías que se han dedicado a la extracción de algún aceite esencial, especialistas en esa planta con el mayor conocimiento para darnos el mayor beneficio. Y con esas personas es que trabaja doTERRA. Por eso los aceites esenciales de doTERRA se extraen en más de 40 países diferentes. ¿Por qué más de 40 países diferentes? Porque la planta en el lugar de origen es donde tiene las mejores propiedades. Podemos llevar la planta a otro lugar y puede tener quizá las mismas propiedades o quizá no. Entonces, eso es para un estudio, para ver la concentración y decidir dónde se va a cultivar la planta para tener al final el producto final, que es el aceite esencial, con la mayor concentración de activos que deseamos. ¿Por qué? Porque esos son los que nos benefician en la salud. La salud física, emocional, espiritual. Y ahora vamos a ver por qué es holístico, por qué abarca todo el aceite esencial. Seguimos con la parte de la producción. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que era sumamente importante conocer la parte de la planta que tiene el aceite esencial para que no se contamine el producto final y usar solamente esa parte en el proceso del destilado. Bueno, ya sabemos que hay que destilar para extraer el aceite esencial, pero en alambiques, pero eso no es lo único. Tenemos que, y ahora viene un factor adicional, saber no solamente cuándo cosechar la planta, en qué momento del día o del mes o de su madurez, sino también tenemos que saber a qué temperaturas vamos a extraer el aceite esencial. Los aceites esenciales tienen muchísimos componentes, pueden tener más de 400 componentes y ahí está el conocimiento también. ¿Cómo sé yo si un aceite esencial es realmente de la planta que me dicen? No solamente por el aroma y que no ha sido adulterado o se le ha agregado algo de alguna otra planta para decir que es más intenso. Para eso necesitamos un conocimiento muy específico. ¿Y saben dónde se encuentra guardado ese conocimiento? Se llaman las bibliotecas. En las bibliotecas se apuntan, por decir, del romero. En el romero hay diferentes especies. Una misma especie, según donde se cultive, también va a tener otra concentración en sus activos. Y esa información de qué activos tiene la planta, según qué tipo de planta sea, según dónde se cultiva y en qué concentración tiene esos activos, porque va a variar, ese conocimiento está todo en la biblioteca. Una de las más grandes, o si no es la más grande a nivel mundial, se encuentra en Estados Unidos y la lleva el doctor Pappas. El doctor Pappas es una eminencia en el campo
Y es una persona muy seria a la cual las personas que quieren cerciorarse de si el aceite esencial que tienen a mano es realmente lo que se dice ser y es de calidad y no ha sido adulterado, se va donde él. ¿Por qué? Porque no se puede definir en cualquier laboratorio. Y digamos que todos los laboratorios del mundo tuvieran el equipo ideal para ver eso, si no tengo el conocimiento de qué debe de haber adentro, tampoco voy a poder definir si realmente es un buen producto. ¿Por qué? Y justamente regresamos a este último punto que les decía, que tenemos que saber a qué temperaturas vamos a exponer la planta que estamos destilando, porque dependiendo de la temperatura vamos a extraer un activo, un componente diferente. Entonces, si yo no tengo un conocimiento preciso de ese proceso y de los componentes que tiene la planta, o, por ejemplo, subo mucho la temperatura muy rápido y dejo de extraer los componentes que se extraen a temperaturas más bajas, o al revés, o si simplemente paro a un nivel de temperatura en donde he extraído gran parte del aceite esencial, pero no todo, y a veces puede faltar muy pico, pero puede ser decisivo, y no sigo subiendo la temperatura el tiempo necesario, entonces ¿qué? El producto final será puro, no será adulterado, pero no es el aceite esencial ideal que necesitamos, porque sabemos que la naturaleza es muy sabia y todos los componentes de la planta no están en la planta por casualidad, sino porque en sinergia, todos juntos, es que crean nuestro beneficio. Es por eso que la medicina moderna nos afecta y nos hace daños a veces terribles, siempre con efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la medicina moderna, ¿qué hace? Los químicos que nos dan que son en algunos momentos indispensables, de eso no hay duda, pero siempre tienen efectos secundarios. ¿Y por qué? Porque emulan una parte de la planta, con suerte dos. Ven de la planta el mayor componente que nos beneficia la salud y es ese el que se reproduce químicamente y el que ingerimos aislado de todo lo demás que trae la planta, que pueden ser trazos mínimos, pero sabemos que por nuestra naturaleza propia los trazos son indispensables. Sabemos que los oligoelementos, los minerales que necesitamos en nuestro organismo, que necesitamos en pedacitos, en cantidades mínimas, 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 son esenciales para el buen funcionamiento y para nuestra salud. Entonces, esto es igual. Si yo solamente voy a agarrar una parte del componente de la planta y con eso voy a tratar de sanar, me va a llevar a quizá un beneficio, pero no como debiera ser. Va a crear un desbalance en mí. Y ese desbalance es que se ve reflejado en los efectos secundarios. Ante más exposición, mayor los efectos, obviamente. Entonces, eso es lo interesante, que la planta, perdón, que el aceite esencial tenga todo lo que tiene la planta. Porque es así en donde vamos a obtener el beneficio de la planta como si tuviéramos la planta fresca y como si pudiéramos utilizarla en enormes cantidades. Porque, por ejemplo, veamos, en un frasquito de este tamaño, de 5 ml, adivinen cuántas rosas necesito para llenar solamente 5 ml. 12.000. 12.000 flores porque uso solamente los pétalos. Y así necesitamos cantidades exorbitantes de la planta para extraer una cantidad ínfima del aceite esencial. Por eso es tan potente, por eso necesitamos tan poquito, por eso duran tanto. Entonces vamos viendo lo importante que son tantos detalles para tener al final un producto que realmente valga la pena en la mano. Porque yo puedo tener, si alguien me dice, yo en mi casa tengo un pequeño alambique y tengo lavanda y extraigo. Pero si yo no me he instruido para poder extraer la lavanda y tener un equipo que realmente controle el tiempo que se expone la flor de la lavanda, no toda la planta, la flor de la lavanda, a ciertas temperaturas, mi producto final quizá tenga un olor muy agradable, pero no me va a dar el beneficio necesario. Y acá viene lo mejor, doTERRA nos provee acceso a esa información. Acá en el fondo del frasco tenemos un código, un número. Con ese número nosotros podemos entrar en internet
y revisar qué tengo yo en la mano. No el promedio de los aceites esenciales de doTERRA. Acá, bueno, que tengo el palo de perdón, el palo santo. No lo que normalmente tiene en promedio el palo santo. No, lo que hay en este frasco. Cada lote tiene un número. Ese número va en la parte de abajo del frasco. Y yo sé entonces, este frasquito, ¿qué es lo que tiene? Al ser esto una información pública, nosotros podemos confiar que lo que nos está diciendo doTERRA que hay en este frasco es cierto. Porque se puede en cualquier momento pedir, y se ha hecho ya en el pasado, que se analice. Y bueno, salió airosa obviamente doTERRA, porque era lo que se decía, porque no estamos fraguando nada. Y esa es la tranquilidad que uno tiene con esta empresa, que uno tiene acceso a toda la información de esto que yo tengo en la mano. ¿Qué otra empresa lo da? Yo, si voy a consumir otro aceite esencial, realmente me fijaría que la calidad del aceite esencial sea por lo menos eso, que por lo menos me den esa posibilidad de saber este lote, qué tiene adentro, porque como los decía, puede pasar algún accidente que contamine el producto o algún accidente en donde por algún motivo no marquen las maquinarias, el mecanismo que se usa a la temperatura correcta, y al final se tiene un producto que quizá adolece del componente principal, como se ha podido establecer en el mercado. Que empresas serias, que tienen productos 100% naturales, el incienso no tenía el componente principal. ¿Por qué? A saber, un error humano del sistema, a saber de qué. Pero sobre todo el incienso que yo compro, no solamente para quitarme las arrugas, sino compro para situaciones de salud mucho, mucho más complejas, porque el incienso hace maravillas. A nosotros nos dicen siempre que cuando no sepas qué usar, cuando eres nueva en los aceites esenciales y no sabes qué usar, ¿qué usas? El incienso, porque tiene tantísimas propiedades que te soluciona casi cualquier situación. Entonces, imagínense si tengo un incienso que supuestamente es puro, pero que no tiene el componente principal. ¿De qué me sirve? No me va a servir de mucho. Entonces llego a pensar que el aceite esencial no sirve, o que debí de usar más, o bueno, en fin. Por eso todas esas partes son tan, tan importantes. Recuerden que cualquier recomendación que yo les doy, yo solamente puedo hablar de doTERRA porque es la empresa con la que trabajo, es la empresa que conozco ya más de 10 años y es la empresa que a mí me da esa seguridad. Si quieren usar cualquier otra empresa, solamente les aconsejo que se aseguren de que sea de una buena calidad. Como, por ejemplo, eso, buscando en internet a ver si la empresa a la cual se refieren también les da esa información. Bueno, recopilamos los datos que hemos hablado hasta ahora. Saber en qué parte de la planta está el aceite esencial, porque puede estar en la raíz, en las semillas, en las hojas, en los pétalos de la flor, si es un árbol en la madera, o en las hojas, o en las raíces, o en la corteza, como es la canela. Entonces, cada planta varía, y hay plantas que tienen más de un aceite esencial. La naranja amarga, por ejemplo, tiene aceite esencial el árbol en la hoja, tiene el aceite esencial de la flor, del azahar, y tiene el aceite esencial del fruto, de la naranja. Y ahora entramos acá para ver el otro tema de extracción, porque hemos hablado todo el tiempo de que el tema de extracción que más se utiliza es el destilado en alambiques. Sí, es cierto, casi todas las plantas se destilan así. Pero hay una forma adicional para extraer el aceite esencial. Bueno, no es que sea la única. Tenemos la de los químicos sintéticos, solventes químicos sintéticos que se utilizan en la mayoría de los casos para extraer los aceites esenciales, que ya no son en realidad un aceite esencial por la forma como se están extrayendo, pero que se venden bajo el mismo nombre. Y esos son, por ejemplo, los aceites esenciales que no se pueden ingerir. Bueno, o son un químico sintético puro, que ha sido un derivado de petróleo, o con los derivados del petróleo se han creado los solventes para extraer esas partes de las plantas, y obviamente el producto final está contaminado con eso, y es por eso que no se puede ingerir. Entonces retomamos. Además del destilado, tenemos la presión
el extraer los aceites esenciales por prensado en frío. Y eso es para los cítricos. ¿Por qué? Porque se extrae de la cáscara. ¿A quién no le ha pasado que en algún momento ha pelado una mandarina, una naranja y le ha salpicado ese líquido que sale y le cae en el ojo y cómo arde? Pues fue aceite esencial. Esa fue nuestra primera experiencia con aceite esencial, sin saber que haya sido aceite esencial probablemente. Ay, gracias, Graciela. Qué gusto que te parezca interesante la información. Y bueno, sí, Jenny, son súper buenos, de súper calidad los aceites esenciales de doTERRA. Y sí, el color de mi cabello depende un poco del tinte que encuentre. El que esté de oferta o el que tenga a la mano, entonces a veces va variando el color de mi cabello. Pero qué lindo que te hayas fijado. Ok, entonces seguimos. Teníamos el lugar de donde se extrae el aceite esencial de la planta, que a la hora de la extracción, que se hace en alambiques por destilado, solamente se coloque la parte de la planta que tiene el aceite esencial del cual queremos extraer el aceite esencial. Luego el proceso, uno, no solamente de cultivo, sino de cosecha de la planta, la flor que vamos a usar, porque hay que saber el momento en que se cosecha, el momento también de madurez, y luego el proceso de destilado a las diferentes temperaturas, que en el proceso de prensado en frío en los cítricos es mucho más sencillo y no hay ese factor. Y por eso también el aceite esencial de la mayoría de los cítricos es mucho más económico, porque el cultivar el cítrico es bastante fácil, los árboles dan rápido un fruto y el proceso de prensado en frío no requiere de mayor cantidad de energía ni tiempo, mientras que los procesos de destilado pueden variar según la planta o según el aceite esencial que quiera extraer, desde todo un día hasta toda una semana. Entonces, conociendo todos estos factores que les voy diciendo, ya pueden entender por qué los aceites esenciales tienen el costo que tienen. ¿Y por qué varía tanto el costo entre un aceite esencial y otro? Y si van a encontrar una empresa en donde les va a dar aceites esenciales de algún cítrico y de la rosa, y la diferencia de precio no va a ser mucha, no necesitan de investigar. Entonces, el aceite esencial, por lo menos el de rosa, no es 100% puro, ni se ha extraído de las pétalos, ni en el proceso regular para tener el producto final. No, son todas cosas que podemos saber y de las cuales podemos deducir la calidad de un aceite esencial. Y como digo, es sumamente importante que tengan acceso a esa información por la página de internet que tiene cada página. Y el problema en esto también es que la mayoría de empresas que venden aceites esenciales y que dicen ser natural, bueno, sabemos por Frank Suárez que el 80% de esas empresas no tienen aceites esenciales realmente puros, todos han sido adulterados. ¿Pero por qué? En la mayoría de los casos, el adulterar el aceite esencial se da no en el campo del agricultor, no en el campo del llenado, digamos, final del frasco, sino en el intermediario que le compra después de que el agricultor, si él mismo o otra persona destiló el producto, eso que ellos compran normalmente lo adulteran para poder hacer más cantidad y ganar más y lo venden de esa forma. O la persona que ha hecho el destilado, ¿no? Es donde se normalmente pasa eso. Entonces, doTERRA tiene control de todo el proceso porque trabaja directamente con los agricultores y ella es quien destila o trabaja directamente con las familias que destilan. Porque digo familias que, bueno, obviamente tienen una empresa, pero son familias que traen este conocimiento ancestral del cual les hablaba y que se reduce y que todos están en esta biblioteca que es sumamente famosa a nivel mundial, que es la biblioteca del doctor Papas, una persona muy respetada y reconocida en el medio, para poder asegurar si el aceite esencial que uno está adquiriendo es 100% puro o no, y si tiene todos los componentes, como hemos visto, la importancia que tiene que un aceite esencial tenga todos los componentes de la planta y en la concentración que se da en la naturaleza. Entonces son todos factores muy, muy importantes. Entonces yo creo que hasta el momento ya hemos cubierto todo lo que es
la extracción del aceite esencial. ¿Y por qué es tan importante? Y quizá ahora ya tenemos una relación más estrecha de ver todo el trabajo que hay acá. Y por eso doTERRA dice que quiere ayudar a los dos extremos de la botella, al agricultor y al consumidor. Al consumidor dándole el aceite de mejor calidad, al cultivador de la planta pagándole los precios justos y apoyándolo en el proceso. Hay tanta información que les recomiendo revisen para que vean realmente el trabajo maravilloso que hace doTERRA, porque no le compra a grandes latifundistas, a grandes empresas, sino siempre se va a el agricultor pequeño para apoyarlo en su proceso, para apoyarlo a crecer y a tener mayor probabilidad en este mundo, porque al agricultor pequeño se le está haciendo a un lado y es a quien doTERRA apoya. Conociendo esto, podemos saber los aceites esenciales que hacen por nosotros. Por ejemplo, ahora de casualidad tengo la manzanilla. La manzanilla es un aceite esencial muy, muy potente. ¿Para qué usamos la planta en la manzanilla? La usamos antes de dormir para calmarnos, para poder conciliar el sueño. Bueno, el aceite esencial hace lo mismo y basta que yo me humedezca ligeramente la yema de los dedos, porque con poquito sabemos ahora que es mucho. Hago simplemente así y me lo pongo en las sienes, nuevamente un poquito en la nuca, otro poquito en el pecho y luego quizá una gotita en la palma de la mano frotando e inhalando profundamente. Entonces, tenemos a nuestro alcance, acá justamente tengo con lo que viajo para que se den una idea, porque bueno, cuando uno es fanática de los aceites esenciales es así como se mueve, porque lo usamos para todo. A la farmacia voy por curitas. ¿Y por qué? Porque he aprendido a usar los aceites esenciales no solamente cuando hay una dolencia, sino para prevenirlas. Los he integrado en mi día a día. Además, claro, si verán mi página van a ver que hablo mucho también de los suplementos que tiene doTERRA, todo 100% natural, todo en base a productos naturales, porque es indispensable no solamente apoyar con los aceites esenciales el buen funcionamiento celular, sino que necesita nuestro cuerpo los ladrillos, el elemento, la nutrición para trabajar. Y eso con el apoyo de los nutricionales. Es un tema sumamente amplio en donde podemos hablar horas de horas de horas, pero yo creo que con el vídeo de hoy les he dado una idea de la importancia que pueden tener los aceites esenciales, porque es como tener el jardín del mundo a la mano de uno en la mejor concentración de la mejor planta para la salud, para el beneficio. Y hablamos también que nos apoyan emocionalmente. Pueden ver muchos de mis videos en los cuales solamente me dedico a hablar sobre las emociones y cómo los aceites esenciales nos apoyan en ese proceso, cómo nos apoyan en los procesos de salud y cómo nos apoyan también espiritualmente. ¿Por qué? Porque apoyan a que tengamos una vibración más alta, porque se puede medir la vibración. Tesla fue el primero que creó el aparato para medir la vibración, la frecuencia. Y los aceites esenciales, dependiendo de qué planta es, tienen otro nivel de vibración. Y eso, claro, cuando se han extraído de esa forma, con destilado, de formas naturales. Cuando se extraen con solventes químicos sintéticos, obviamente no van a tener un nivel vibracional que le ayuden a uno. Porque sabemos una cosa. Los frutos frescos, digamos, las hierbas frescas o secas, tienen un nivel vibracional que varía entre los 12 y 25 Hz más o menos, megahertz. Y sabemos que la comida enlatada no tiene nivel vibracional. Y nosotros somos energía, somos vibración. Entonces, si vamos a usar un aceite esencial sin vibración, se va a reducir a un mínimo de expresión lo que puede hacer por nosotros. Y bueno, con eso los dejo hoy. No sé si alguien tenga una pregunta. Las cositas que me dijeron creo que las contesté.
Y bueno, ya saben que pueden dirigirse a mí, pueden mandarme un mensaje directo y si todavía no tienen los aceites esenciales de doTERRA, si los tienen hoy día, ya saben por qué deben de valorarlos. Y si no los tienen, contáctenme que yo les ayudo a conseguir el aceite esencial que necesitan para lo que deseen, para poder escoger entre los más de 170 que tiene doTERRA al mejor precio, al precio que los compro yo. Porque se trata de que el beneficio sea para todos. Nos vemos.